Juan 8:1. Jesús se fue al monte de los olivos. 2. Y al amanecer estaba de nuevo en el templo. Todo el pueblo iba a él, y él, sentándose, les enseñaba. 3. Le llevaron los escribas y los fariseos una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron. 4. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. 5. En la ley, Moisés nos manda apedrear a estas. ¿Tú, qué dices? 6. Decían esto para probarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, agachándose, escribió con el dedo en la tierra. 7. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que de vosotros no tenga pecado, que tire el primero una piedra. 8. Y de nuevo, agachándose, se puso a escribir en tierra. 9. A estas palabras, se fueron uno detrás de otro, comenzando por los más viejos. Él se quedó solo con la mujer en medio. 10. Entonces Jesús se levantó y le dijo, mujer, ¿dónde están esos? ¿Ninguno te condenó? 11. Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y ya no peques más. La religión siempre degenera en moralidad. La moralidad es religión muerta, y la religión es moralidad viva. Nunca se encuentran, no pueden encontrarse, porque la vida y la muerte nunca coinciden, la luz y la oscuridad nunca se juntan. Pero el problema está en que son muy parecidas, un cadáver se parece mucho a un vivo. Todo es igual que cuando estaba vivo. La misma cara, los mismos ojos, la misma nariz, el pelo, el cuerpo. Solo le falta una cosa, y es invisible. Le falta la vida, pero la vida no es tangible, no es visible. Por eso, cuando un hombre muere, parece como si todavía estuviera vivo. Y con el problema de la moralidad, se vuelve más complejo. La moralidad se parece mucho a la religión, pero no es lo mismo. Es un cadáver. Huele a muerte. La religión es juventud, frescura, la frescura de las flores y del rocío de la mañana. La religión es esplendor, el esplendor de las estrellas, de la vida, de la existencia misma. Donde existe la religión, no hay moralidad en absoluto, sin embargo, la persona es moral. Pero no existe ninguna moralidad. No existe ninguna idea sobre qué es la moralidad. Es algo natural. Te sigue como tu sombra. No necesitas cargar con tu sombra, no necesitas prestarle atención. No necesitas mirar hacia atrás una y otra vez para ver si tu sombra todavía te sigue o no te sigue. Exactamente igual, la moralidad sigue a la persona religiosa. Uno nunca lo considera, nunca piensa en ello deliberadamente. Es su condimento natural. Pero cuando la religión está muerta, cuando la vida ha desaparecido, entonces uno empieza a pensar continuamente en la moralidad. El conocimiento ha desaparecido, y la conciencia se convierte en el único refugio. La conciencia es un fenómeno ficticio. El conocimiento es tuyo, la conciencia es prestada. La conciencia pertenece a la sociedad, a la mente colectiva. No sale de tu propio ser. Cuando tienes conocimiento, actúas correctamente porque es un acto consciente, y lo consciente nunca puede estar mal. Cuando tienes los ojos completamente abiertos y hay luz, no intentas pasar a través de la pared, entras por la puerta. Cuando no hay luz y tus ojos tampoco funcionan bien, naturalmente vas a tientas en la oscuridad. Tienes que pensar 1000 veces dónde está la puerta. A la izquierda, a la derecha. ¿Voy en la dirección correcta? Te tropiezas con los muebles e intentas pasar a través de la pared. Una persona religiosa es aquella que tiene ojos para ver, que se da cuenta. Con esa atención las acciones son naturalmente buenas. Déjame repetirlo, naturalmente buenas. No que lo arregles para que sean buenas. Lo bueno dirigido no es bueno en absoluto. Es falso, es pretensión, es hipocresía. Cuando lo bueno es natural, espontáneo, como los árboles son verdes y el cielo es azul, así es la moral del hombre religioso, totalmente desconocedor de su moralidad. Es consciente de sí mismo pero no de su moralidad, no tiene ni idea de que es moral, de que es bueno, de que lo que está haciendo está bien. De su conciencia proviene su inocencia, su actuación correcta, por su propio acuerdo. No es algo que haya que desarrollar, que cultivar, ni que practicar.
Así pues, la moralidad tiene una belleza, pero deja de ser moralidad. Es simple moral. De hecho, solo es una manera religiosa de vivir. Pero cuando la religión ha desaparecido, entonces tienes que componértelas. Tienes que pensar constantemente en qué está bien y qué está mal. ¿Y cómo vas a decidirlo? No tienes ojos propios para verlo, no tienes corazón propio para sentir. Estás muerto y apagado. No posees inteligencia propia para analizar los asuntos, tienes que depender de la mente colectiva que te rodea. La religiosidad tiene un aroma, tanto si eres cristiano, hindú o musulmán, no hay diferencia alguna. Una persona religiosa simplemente es religiosa. No es ni hindú, ni musulmán, ni cristiano. Sin embargo, una persona moral no es solo moral. Tiene que ser hindú, cristiano, musulmán o budista, porque la moralidad se aprende desde fuera. Si naces en un país budista, en una sociedad budista, aprenderás la moralidad budista. Si naces en un mundo cristiano, aprenderás la moralidad cristiana. Aprenderás de los demás, y tienes que hacerlo así porque no tienes tu propia visión. Por lo tanto, la moralidad es prestada. Es social, pertenece a la multitud, viene de la masa. ¿Y de dónde le viene a la masa? De la tradición. Han oído qué está bien y qué está mal, y lo han llevado consigo durante siglos. Pasa de una generación a otra. A nadie le preocupa que sea un cadáver, a nadie le preocupa si su corazón sigue latiendo o no. Continúan transmitiéndolo de una generación a otra. Está apagada, muerta, pesada. Mata la alegría, es un aguafiestas. Mata la celebración, la risa, hace que la gente sea fea, los hace pesados, monótonos, aburridos. Pero tiene una larga tradición. Otra cosa a recordar, la religión siempre nace de nuevo. Con Jesús, la religión vuelve a nacer. No es la misma religión que cuando Moisés, no viene de Moisés. No tiene una continuidad con el pasado, es completamente discontinua con el pasado. Nace una y otra vez igual que las flores brotan en el rosal. No tiene nada que ver con las flores que nacieron antes. Es discontinua. Viene de motu proprio. No tiene pasado, ni historia, ni biografía. En ese momento está allí y lo está de manera bella, auténtica. En ese momento es muy fuerte, muy viva y al mismo tiempo muy frágil. Con el sol de la mañana era tan joven, y por la tarde ya no estaba allí, los pétalos comenzaron a caer a la tierra de donde en principio habían salido. Y no dejó ningún rastro detrás. Si vuelves al día siguiente, ya no habrá nada. No ha dejado ninguna marca, simplemente ha desaparecido. Así como llegó de la nada, vuelve a la nada, a la fuente original. Así es la religión. Cuando le sucede a un Buda, es fresca, joven, como una rosa. Después desaparece, no deja rastro. Buda dijo, la religión es como un pájaro volando en el cielo, no deja huellas. Después ocurre con Moisés, otra vez fresca y joven. Luego a Jesús, una vez más fresca y joven. Y cuando te ocurra a ti, no tendrá ninguna continuidad, no vendrá en nadie, de Cristo, de Buda o de mí. No vendrá en nadie más que de ti. Nacerá en ti, florecerá en ti. Será el florecimiento de tu ser, y después se habrá ido. No puedes dársela a nadie. No es transferible. No es una cosa, no es algo que se pueda dar ni tampoco prestar. Sí, si alguien quiere aprender, puede hacerlo. Si alguien quiere impregnarse de la religión, puede hacerlo. Cuando un discípulo aprende cerca de un maestro, absorbe las vibraciones del maestro, pero es algo que sucede en su interior. Tal vez reciba desde el exterior el coraje, la provocación, la llamada. Pero lo que están haciendo, nace en él, completamente dentro de él. No viene de fuera. Quizá no te has dado cuenta de que puedes cantar. Nunca lo has intentado, nunca has pensado en la posibilidad. De pronto un día ves a un cantante, su canto late a tu alrededor y, en un momento de lucidez, compruebas que tú también tienes garganta y corazón. De inmediato, por primera vez, te das cuenta de que había una canción oculta dentro de ti y dejas que salga. Esta canción sale de tu esencia más profunda, nace de tu ser. Tal vez la provocación, la llamada vino desde el exterior, pero no la canción. Por lo tanto, el maestro es un agente catalítico. Su presencia provoca algo dentro de ti, su presencia no funciona como causa.
Sejejun tenía razón al introducir un nuevo concepto en el mundo occidental. En Oriente ya existía hacía siglos, el concepto de sincronicidad. Hay algunas cosas que ocurren por causa y efecto, sin embargo, hay otras que suceden por sincronicidad. Esta idea ha de ser comprendida, porque ayudará a entender la diferencia entre moralidad y religión. La moralidad es causa y efecto. Tu padre, tu madre te han enseñado algo. Están actuando como causa, el efecto vendrá después contigo. Más tarde tú enseñarás a tus hijos. Tú serás la causa, el efecto continuará en tus hijos. Pero cuando al escuchar a un cantante, de pronto empiezas a tararear, aquí no hay una relación de causa y efecto. El cantante no es la causa y tú no eres el efecto. Tú mismo has causado el efecto, eres las dos cosas, causa y efecto. El cantante ha funcionado solo como un recordatorio, como un agente catalítico. Lo que a mí me ha sucedido no puedo dártelo a ti. No es que no quiera dártelo, no, es porque no puede darse, es de tal naturaleza que no se puede dar, pero puedo presentártelo, puedo hacer que sea asequible para ti. Viendo que es posible, viendo que les ha sucedido a otros, ¿por qué no a mí? De pronto algo hace clic dentro de ti, despiertas a la posibilidad, prestas atención a esa puerta que existe dentro de ti pero que nunca habías mirado, la habías olvidado. Y algo empieza a brotar dentro de ti. Yo actúo como un agente catalítico, no como una causa. El concepto de sincronicidad sencillamente dice que una cosa puede empezar algo en algún lugar sin ser la causa. Afirma que si alguien toca una cítara en una habitación en la que hay otra cítara en un rincón, y si quien la toca es realmente un maestro, la cítara del rincón empezará a resonar, debido a que la otra está siendo tocada en la misma habitación, a su vibración, al ambiente en general. Puedes ver cómo vibran, cómo susurran las cuerdas de la cítara que está apoyada en el rincón y que nadie toca. Algo que está oculto sale a la superficie, algo que estaba escondido se hace manifiesto. La religión es sincronicidad. La moralidad es causal. La moralidad viene del exterior, la religión nace dentro de ti. Cuando la religión desaparece, solamente queda moralidad, y la moralidad es muy peligrosa. En primer lugar, ni tú mismo sabes lo que está bien, pero intentas aparentar. Se crea el hipócrita. Comienzas a fingir, tratas de demostrar que lo que haces está bien. No sabes lo que está bien y, naturalmente, puesto que no lo sabes, lo único que puedes hacer es aparentar. De puertas adentro seguirás haciendo lo mismo. Sabes lo que está bien. Tendrás una vida de puertas adentro y otra de puertas afuera. Puede que sonrías de puertas afuera, pero de puertas adentro posiblemente estés llorando. De puertas afuera pretenderás ser un santo, y de puertas adentro eres tan pecador como cualquiera. Tu vida estará dividida. Esto es lo que crea la esquizofrenia en toda la conciencia de la humanidad. Te vuelves dos o muchos. Naturalmente, cuando eres dos, existe un conflicto constante. Cuando eres muchos, hay una multitud y mucho ruido, nunca puedes sentarte en silencio, nunca puedes descansar en silencio. El silencio solo es posible cuando eres uno, cuando dentro de ti no existe nadie más, cuando eres una sola pieza, sin fragmentar. La moralidad crea esquizofrenia, divide la personalidad, fracciona. Una persona que es moral no es un individuo porque está dividida. Solamente es individuo la persona religiosa. La persona moral tiene personalidad pero no tiene individualidad. Personalidad significa persona, máscara. Y tiene muchas personalidades, no únicamente una, porque tiene que disponer de muchas personalidades a su alrededor. En distintas situaciones, son necesarias diferentes personalidades. Muestra una cara a unos y otra distinta a otros. Va cambiando de cara. Observa, y verás que cambias de cara en cada momento. Cuando estás solo tienes una cara. En el cuarto de baño tienes una cara, en la oficina otra. ¿Has observado que en el cuarto de baño eres más infantil? En ocasiones, te sacas la lengua a ti mismo cuando estás mirándote en el espejo o haces muecas, tarareas una canción, cantas o hasta puedes echarte un bailecito. Pero cuando estás bailando o sacándote la lengua frente al espejo, si de pronto te das cuenta que tu hijo está mirándote por el ojo de la cerradura, cambias inmediatamente.
La vieja cara vuelve, la personalidad del padre. Esto no se puede hacer delante del niño que va a pensar que tú eres también como él, ¿y qué hay de esa seriedad que siempre muestras? Inmediatamente pones otra cara, te pones serio. Desaparecen la canción, el baile y la lengua. Vuelves a tu conocida personalidad de puertas afuera. La moralidad genera conflicto dentro de ti porque te crea muchas caras. Y el problema de tener muchas es que tiendes a olvidar cuál es la original. Con tantas caras como puedes recordar cuál es la original. Los maestros Zen dicen que un buscador lo primero que tiene que conocer es su cara original, solo entonces puede empezar algo. Solamente puede progresar la cara original, no la máscara. Una cara falsa no puede desarrollarse. El crecimiento únicamente es posible para la cara original, porque solo lo original tiene vida. Por lo tanto, lo primero es conocer, ¿cuál es mi cara original? Y esto es arduo, porque hay toda una larga fila de caras falsas, te pierdes entre todas ellas. A veces puedes pensar, esta es mi cara original. Pero si profundizas en ello, una vez más descubrirás que también es falsa, tal vez sea más antigua que las otras, por eso parece ser más original. Los maestros Zen dicen, si realmente quieres ver tu cara original, tienes que regresar hasta antes del nacimiento, tienes que concebir cómo era tu cara antes de nacer o cómo será cuando estés muerto. Entre el nacimiento y la muerte tienes todo tipo de caras falsas. Hasta los niños pequeños aprenden los trucos falsos, la diplomacia. Un niño pequeño, tal vez de un solo día, recién nacido, empieza a aprender, porque ve que, al sonreír, la madre se siente muy bien. Si sonríe, la madre enseguida le da el pecho. Si sonríe, la madre se acerca a él, lo abraza. Si quiere que lo abracen, lo besen y le hablen, tiene que sonreír. Ha nacido el diplomático, el político. Cuando quiere que la madre lo coja, él no puede llamar, no puede hablar, pero puede esperar a que la madre lo mire y entonces sonríe. En ese momento la madre viene corriendo. Tanto si tiene ganas de sonreír como si no, esa no es la cuestión. Él quiere a la madre, quiere manipularla. Tiene un truco, una estrategia, una técnica que ha aprendido. Sonríe y la madre viene. Así que seguirá sonriendo, y cuando quiera que alguien se le acerque, sonreirá. Pero esta no será su verdadera cara. Tus sonrisas no son verdaderas. Tus lágrimas tampoco son verdaderas. Toda tu personalidad es sintética, de plástico. La persona moral, los así llamados moralistas, tienen muchas personalidades pero ninguna individualidad. El religioso tiene individualidad pero no tiene personalidad. Él es uno. Su sabor es siempre uno. Se cuenta que Buda dijo, pruébame por cualquier parte y verás que es lo mismo que cuando saboreas el mar. Por este o por aquel lado, desde esta o aquella orilla, si saboreas el mar desde cualquier parte, siempre es salado. Buda dice, así es mi sabor. Pruébame cuando estoy dormido o cuando estoy despierto. Pruébame cuando alguien me insulta o cuando me alaba, siempre encontrarás el mismo sabor, el sabor de un Buda. La persona religiosa es individual. Lo segundo que hay que recordar, el moralista siempre se esfuerza en imponer su moralidad a los demás, por muchas razones. La primera, utiliza su moralidad para manipularse a sí mismo. Lógicamente, hace lo mismo con los demás. Usa la moralidad para manipularlos. La utiliza para su propia estrategia, su diplomacia. Como es natural, aprende un truco. Si puede reforzar su moralidad en los demás, las cosas le resultarán más fáciles. Por ejemplo, cuando el moralista cuenta la verdad, no es una verdad muy auténtica. En lo más profundo solamente hay mentiras y más mentiras. Pero al menos en sociedad pretende estar diciendo la verdad, intentará también imponerla a los demás. Le gustaría que los demás contaran también la verdad, porque teme que si alguien miente y lo engaña, si lo defrauda, aunque sabe que él mismo está engañando y defraudando a la gente con palabras sutiles, pero en la superficie mantiene que son verdad. Y sigue gritando por ahí, todo el mundo debería decir la verdad. Pero tiene mucho miedo, sabe que igual que él está engañando a los demás, ellos también pueden hacer lo mismo con él. Bertrand Russell decía que los ladrones están siempre en contra de robar. Un ladrón tiene que ser contrario al robo, de otra manera alguien puede robarle a él.
Se ha esforzado tanto en robar a los demás que si ahora se lo quitan a él, ¿dónde estará la gracia? Un ladrón siempre proclamará: robar no está bien. No robéis nunca. Iréis al infierno. Para que nadie lo desvalije y así tener libertad para hacerlo él. Si nadie dice falsedades, tú puedes hacerlo y explotar fácilmente a la gente. Si todo el mundo dice mentiras, ¿cómo va a poder aprovecharse? Piensa en una sociedad donde todo el mundo cuente cosas falsas y este fenómeno de mentir sea aceptado. Estarás perdido, no podrás engañar a la gente. Todo lo que digas, la gente pensará que estás mintiendo. Aquí todo el mundo cuenta mentiras. No se puede engañar a nadie. Así, pues, por su propio interés tiene que predicar moralidad. No mientas, no robes, haz esto, haz aquello, y por detrás sigue haciendo justo lo contrario. Esto ha de ser entendido. Si pillan a alguien robando en ese momento, muchos gritarán: al ladrón. Matadlo. Cogedlo. Y serán muchos los que griten. Recuerda, aquellos que gritan están manifestando una cosa: que ellos también son ladrones. Al gritar demuestran muchas cosas. Una de ellas es: recuerda, yo no soy el ladrón, yo estoy totalmente en contra. Nadie debería pensar ni sospechar nunca de mí, porque yo estoy en contra de todo este tipo de cosas. Yo tengo moral. Los carteristas serán los que más griten, y, si atrapan al que ha robado, los demás ladrones lo golpearán para demostrar a todo el mundo que ellos están muy en contra de robar. Es un fenómeno muy complejo. Sin embargo, una persona religiosa es muy diferente. Él puede perdonar, puede comprender. Es capaz de ver las limitaciones del hombre y sus problemas. No es tan duro ni tan cruel, no puede serlo. Su compasión es infinita. Antes de seguir con los sutras, unas cuantas cosas que han de comprenderse. La primera, el concepto de pecado, el concepto de acto inmoral. ¿Qué es inmoral? ¿Cómo deberíamos definir la inmoralidad? ¿Cuál es el criterio? Una cosa que en India es inmoral, en China lo es otra. Lo que es inmoral en India puede ser moral en Irán, y lo que para Rusia es moral, puede no serlo en India. Hay miles de moralidades. ¿Cómo decidir? Ahora que el mundo se ha convertido en un pueblo global, que hay tanta confusión, ¿qué está bien? ¿Comer carne está bien? ¿Es moral o inmoral? Los vegetarianos dicen que es inmoral. Muchos jaina han venido a mí y me han dicho: ¿cómo te parece que Jesús coma carne? ¿Cómo puede ser un iluminado, y tú dices que lo está? ¿Cómo puede ser una persona iluminada? Come carne. Para un jaina no es posible concebir que Jesús pueda estar iluminado a pesar de comer carne. Los jainas se han acercado a mí y me han preguntado: ¿cómo puede Ramakrishna estar iluminado si come pescado? No puede estarlo. Tienen un criterio muy definido entre ellos, el vegetarianismo. Un monje jaina me decía: no puedo creer que Jesús o Ramakrishna estén iluminados, comen carne. Le respondí: ¿sabes que existe gente en el mundo que piensa que beber leche es casi como comer carne? Porque es un alimento animal. Pues bien, la leche es un alimento animal. Es casi como la sangre porque procede de la sangre materna, está llena de bacterias vivas. Hay personas en el mundo, auténticos fanáticos, que llevan las cosas al extremo. Dicen que la leche, el queso y la mantequilla son alimentos animales, que hay que evitarlos. Le pregunté a continuación: ¿Mahavira solía beber leche? ¿Qué dices a eso? Bebía alimento animal. ¿Era él un iluminado o no? Las sagradas escrituras de India dicen que la leche es el alimento más puro, sattvika. No lo es alimento animal. El monje empezó a transpirar cuando oyó que la leche es un alimento animal. Dijo: ¿de qué estás hablando? La leche es sattvik, el alimento más puro. A lo que yo dije: este es el análisis científico. Demuestra que es erróneo. Por eso cuando bebes demasiada leche tu cara se pone roja. La leche produce sangre, se transforma en sangre dentro de ti. Por eso la leche es tan vital. La leche es alimento al 100%, por eso los niños viven solo de leche. Lo proporciona todo. Se convierte en sangre, en tu carne, tu piel, tus huesos, tu médula. Se transforma en todo ello. Es puro alimento animal.
Entonces, ¿cómo decidir quién tiene razón? Existen miles de moralidades. Si tienes que decidir, te verás en dificultades. Te resultará imposible. Te volverás loco, no serás capaz de comer, no podrás dormir, no podrás hacer nada. Existe una secta jaina que tiene miedo de respirar. Para ellos respirar es inmoral, porque con cada inspiración estás matando muchísimas pequeñas células que viven en el aire a tu alrededor. Tienen razón. Por eso los médicos utilizan máscara, para no inhalar todo lo que se mueve alrededor, las infecciones. Esa secta jaina teme respirar. Respirar es inmoral. Caminar es inmoral, hay jainas que no caminan de noche porque en la oscuridad pueden matar algo, una hormiga o algo así. Mahavira nunca se movió de noche, tampoco durante la estación de las lluvias, porque entonces hay muchos más insectos alrededor. El movimiento se hace difícil, la respiración también. Si te fijas en todas las moralidades, sencillamente te volverás loco o tendrás que suicidarte. Pero cometer suicidio es inmoral. Si escuchas todas las moralidades que parecen ser lógicas, suicídate. Eso parece ser lo menos inmoral. Un solo acto y todo habrá terminado, ya no habrá más moralidad. Pero eso también es inmoral. Además, cuando te suicidas no mueres tú solo, recuérdalo. No estás matando únicamente a una persona. En tu cuerpo existen millones de células vivas, millones de vidas dentro de ti, que morirán contigo. Por lo tanto, habrás matado a millones de gente. Cuando ayunas, ¿es moral o inmoral? Hay personas que dicen que ayunar es moral, y hay otras que dicen que es inmoral. ¿Por qué? Porque cuando ayunas matas muchas células dentro de ti, mueren de hambre. Si ayunas, pierdes 1 kilo diario. Estás matando muchas cosas dentro de ti. 1 kilo diario. En un mes no serás más que una estructura de huesos. Toda esa gente que vivía dentro de ti, gente menuda, habrá muerto. Tú los has matado a todos. Asimismo hay gente que dice que ayunar es lo mismo que comer carne. Suena muy raro, pero también es cierto, tiene lógica. Cuando pierdes 1 kilo, ¿dónde va? Te lo has comido. Tu cuerpo necesita ese tipo de alimento cada día. Lo vas reemplazando con alimento externo, pero si dejas de hacerlo, el cuerpo continúa comiendo porque lo necesita las 24 horas, tiene que vivir. Necesita un cierto combustible. Entonces empieza a comer de su propia carne. Ayunar es ser un caníbal. Estas moralidades pueden volverte loco. No hay forma de elegir. Entonces, ¿qué es moral para mí? Ser consciente es moral. Lo que hagas no es la cuestión, si lo haces con total conciencia. Sea lo que sea, es irrelevante, independientemente de lo que hagas, si lo haces con total conciencia, es moral. Si lo haces sin darte cuenta, inconscientemente, entonces es inmoral. Para mí, moralidad significa conciencia. El idioma francés parece ser el único lenguaje que tiene una sola palabra para dos significados: conciencia y conciencia. Esto parece ser muy hermoso. La conciencia es conciencia. Generalmente, la conciencia es una cosa y la conciencia es otra. La conciencia es tuya. La conciencia te es dada por otros. Es un condicionamiento. Vive con conciencia, sé cada vez más consciente y serás más moral, pero no te convertirás en un moralista. Serás moral pero no moralista. Ser moralista es un fenómeno grotesco. Ahora los sutras. Jesús se fue al Monte de los Olivos. Solía irse a la montaña cuando sentía que su conciencia estaba manchándose de polvo, su espejo se cubría de polvo. Se iba a las montañas para limpiar su ser, su conciencia. Es igual que cuando tú te bañas y después sientes tu cuerpo fresco, joven. La meditación es como un baño interior. Es un deber estar a solas durante algunos momentos cada día. De lo contrario acumularás mucho polvo y, debido a ese polvo, tu espejo no reflejará, o no lo hará correctamente. Puede que distorsione las cosas. ¿No lo has observado? Cuando una pequeña partícula de polvo se te mete en un ojo, tu visión se distorsiona. Ocurre lo mismo con la visión interior, el ojo interior acumula demasiado polvo, procedente de las relaciones. Igual que te ensucias al viajar por una carretera polvorienta, cuando vas con gente que está manchada de polvo, tú también te ensucias.
están dispersando su polvo por todo su alrededor, están arrojando malas vibraciones, y no pueden evitarlo, son incapaces. No estoy diciendo que los condenes, ¿qué pueden hacer? Cuando vas a un hospital donde todo el mundo está enfermo, donde todos diseminan su infección, ellos no pueden hacer nada. Respiran y su infección se propaga. ¿No lo has visto cuando visitas a alguien en el hospital? Solo con estar una hora en el hospital empiezas a sentirte como enfermo, pero estabas perfectamente sano cuando llegaste. Solo con el olor del hospital, las caras de las enfermeras y de los médicos, sus instrumentos, ese peculiar olor y toda esa gente enferma, esa vibración de enfermedad y de muerte siempre allí, siempre hay alguien muriéndose. Solo una hora de estar allí y te sientes muy bajo. Te entra una especie de náusea. Sientes un gran alivio al salir del hospital. Así es la situación en el mundo, aunque tú no lo sabes porque vives en él. Las enfermeras y los doctores que trabajan allí se han vuelto indiferentes, de otra manera se morirían. No podrían vivir allí. Han tenido que insensibilizarse. Muchas veces parece que los doctores no sientan nada, es su protección. El paciente se queja de una y otra cosa y el doctor se queda como si no oyera. Los familiares corren a buscarlo para contarle todo lo que está yendo mal, pero él contesta, todo irá bien. Vendré a verlo mañana cuando haga la visita, ya veremos. Tú te sientes muy afectado y parece que a él no le importa en absoluto. Solo lo hace para protegerse, si fuera demasiado sensible no podría sobrevivir. Tiene que hacerse el duro, tiene que crear una especie de frialdad a su alrededor. Esta frialdad lo protege del hospital, de los pacientes y de todo el ambiente. Los doctores y las enfermeras se vuelven duros e insensibles. Esto mismo sucede en el mundo en general. Es una especie de gran hospital, todo el mundo está enfermo y en su lecho de muerte. Todo el mundo está lleno de ira, violencia, agresividad, celos y posesión. Todo el mundo es falso, pseudo e hipócrita, así es el mundo. Tú no lo sientes, pero cuando Jesús se mueve entre vosotros, Él puede sentirlo porque viene de las alturas. Baja de las montañas. Si bajas a las llanuras después de haber pasado unos días en el frescor de los Himalayas, podrás sentir lo polvorienta, repelente y pesada que es la vibración. Ahora puedes comparar. ¿Has visto las heladas aguas de los Himalayas, esos frescos manantiales de agua cristalina eternamente manando, y, por otro lado, el suministro de agua municipal? Aquí tienes la comparación. Solo un meditador sabe que el mundo está enfermo, solo él sabe que todo está mal aquí. Cuando un meditador anda entre vosotros, naturalmente puede sentir mucho más la acumulación de polvo, porque vosotros habéis perdido toda sensibilidad. Has olvidado que eres un espejo. Lo único que sabes es que eres un recogedor de polvo. Solo un meditador tiene conocimiento de ser un espejo. Así pues, Jesús sigue marchándose a las montañas. Jesús se fue a las montañas, al monte de los olivos. Y al amanecer estaba de nuevo en el templo. Todo el pueblo iba con él, y él, sentándose, les enseñaba. Y al amanecer estaba de nuevo en el templo, solo cuando has estado en las montañas, y esto no quiere decir que tengas que subir realmente a la montaña. No es un fenómeno externo. El monte está dentro de ti. Si puedes estar a solas, si puedes olvidarte del mundo entero durante unos cuantos segundos, recobrarás tu frescura. Solo entonces puedes ir al templo, porque solo entonces eres un templo. Y solo entonces tu presencia en el templo será una presencia auténtica. Habrá armonía entre tú y el templo. Recuerda, a menos que lleves tu templo o al templo, no existe templo. Si sencillamente vas al templo y no llevas contigo tu templo interior, será una simple casa. Cuando Jesús entra en una casa, se convierte en un templo. Cuando tú entras en un templo, se convierte en una casa, porque nosotros llevamos en el interior nuestro propio templo. Donde quiera que Jesús vaya se convierte en un templo, su presencia crea esa cualidad sagrada. Solo cuando llevas contigo el templo, el frescor de las montañas y su virginidad, solo entonces puedes enseñar. Solo entonces, cuando lo posees. Y al amanecer estaba de nuevo en el templo. Todo el pueblo iba a él, y él, sentándose, les enseñaba.
Le llevaron los escribas y los fariseos una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley, Moisés nos manda apedrear a estas. ¿Tú, qué dices? Esta es una de las parábolas más importantes de la vida de Jesús. Introdúcete en ella lentamente, con cuidado y delicadeza. Los escribas y los fariseos, esto puedes leerlo como los moralistas y los puritanos. En aquellos días así se llamaba a los moralistas, los pandit, los eruditos, escribas y fariseos. Los fariseos eran gente muy respetable. Superficialmente eran muy morales, pretenciosos y con grandes egos. Nosotros somos morales y el resto del mundo es inmoral, siempre buscando las faltas de los demás. Toda su vida centrada en cómo exagerar sus propias cualidades y reducir a cero las de los demás. Los puritanos, los moralistas, llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Cuando te acercas a una persona como Jesús, tienes que hacerlo con humildad, impregnado con algo de Jesús. Es una ocasión excepcional. Y aquí llegan ahora estos idiotas trayendo a una mujer. Con ellos están trayendo su mente vulgar, su mente mediocre, sus estupideces. Los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, ni siquiera han aprendido la lección de que cuando te acercas a un hombre como Jesús o Buda tienes que tomar parte, que participar de su conciencia. Tienes que intimar con él. No lleves contigo los problemas corrientes de la vida, son irrelevantes. Estarás desperdiciando una gran oportunidad, estarás malgastando el tiempo de Jesús. Y como os dije antes, él no disponía de mucho tiempo, solo 3 años de ministerio. Y esos idiotas perdiendo el tiempo así, pero seguían una estrategia. Era una trampa. Realmente no les importaba la mujer, estaban urdiendo una trampa para Jesús. Fue un acto muy diplomático. Le llevaron los escribas y los fariseos una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Ahora bien, ¿qué es adulterio? Una mente consciente diría que cuando no amas a un hombre, aunque sea tu propio marido, si no lo amas y duermes con él, eso es adulterio. Si no amas a una mujer, y puede ser tu propia esposa, si no la amas y duermes con ella, la estás explotando, la estás engañando. Esto es adulterio. Pero esta no es la definición de los fariseos, de los puritanos, de los escribas y de los pandit. Su definición es legal, no procede de la conciencia o del amor. Su definición viene de la corte legal. Si la mujer no es tu esposa y te descubren durmiendo con ella, esto es adulterio. No es más que un asunto legal, técnico. El corazón no se tiene en cuenta, solo la ley. Puedes estar totalmente enamorado de la persona, pero esto no lo van a tener en cuenta. La mente inconsciente no puede tener en cuenta las cosas más elevadas. Solo puede considerar lo más bajo. Su problema siempre es legal. ¿Es tu mujer? ¿Tu esposa? ¿Estás legalmente casado con ella? Entonces está bien, ya no hay pecado. Pero si no es tu mujer, si no estás legalmente casado con ella, aunque estés profundamente enamorado, aunque le tengas inmenso respeto, aún incluso adorándola, es un pecado, es adulterio. Esta gente llevó a esta mujer a Jesús, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Justo el otro día estuve leyendo las memorias de un misionero cristiano inglés que había estado en Japón a principios de siglo. Lo llevaron por toda la ciudad de Tokio. Su anfitrión lo acompañó para que viera la ciudad. En uno de los baños públicos, hombres y mujeres se bañaban desnudos. El misionero se quedó muy sorprendido. Se quedó parado durante 5 minutos, mirándolo todo y, a continuación, preguntó a su anfitrión: ¿No es esto inmoral? Hombres y mujeres bañándose juntos en un lugar público. A lo que él contestó: Señor, en nuestro país eso no es inmoral, pero sí lo es quedarse ahí parado mirando. Siento decírtelo, agregó, pero me estoy sintiendo culpable de estar aquí contigo, porque es asunto suyo si quieren bañarse desnudos. Es su libertad. ¿Pero por qué te quedas ahí parado? Eso es feo e inmoral. El criterio del misionero es muy corriente, muy ordinario, sin embargo, el punto de vista del anfitrión es extraordinario. Esa gente decía:
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Y qué hacíais vosotros allí? ¿Sois mirones o qué tipo de gente sois? ¿Qué hacíais allí? ¿Qué os importa a vosotros? Esta mujer es dueña de su vida. Solo a ella le importa cómo quiera utilizarla. ¿Quiénes sois vosotros para interferir? Pero los puritanos, los moralistas, siempre se han entrometido en la vida de los demás. No son democráticos, son muy dictatoriales. Quieren manipular a la gente, condenarla. ¿Qué estaba haciendo allí esa gente? Y ellos dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Descubrieron a la mujer cuando estaba haciendo el amor. Una cosa más. ¿Dónde está el hombre? Estaba cometiendo adulterio ella sola. Nadie jamás se ha hecho esta pregunta. He leído muchos libros cristianos, pero nunca jamás alguien se ha preguntado ¿dónde está el hombre? Esta es una sociedad de hombres. Siempre es la mujer la que se equivoca, nunca el hombre. Él puede salir libre perfectamente bien. Incluso podría ser un fariseo, un hombre respetable, pero la mujer tiene que ser condenada. ¿No lo has observado? A las prostitutas se las condena, pero ¿dónde están los que las prostituyen? ¿Dónde está esa gente? Hasta puede que sean ellos mismos quienes condenan. Los puritanos son siempre gente ridícula. Ni ellos viven, ni permiten vivir a los demás. Su único aliciente es cómo matar la alegría de los demás, cómo destruir la celebración de otros. Una vez más, ¿qué estaba haciendo esa gente allí? ¿No tienen otra cosa que hacer? ¿No tienen sus propias mujeres a las que amar? ¿Qué tipo de gente es? Deben de estar algo pervertidos para ir por ahí buscando y persiguiendo a quien comete adulterio. ¿Y dónde está el hombre? Siempre se condena únicamente a la mujer. ¿Por qué ha de ser condenada la mujer? Por ser mujer y porque el hombre es el dominante, y todas las leyes están hechas por hombres. Ellos son muy perjudiciales, muy parciales. Todas las leyes dicen lo que se debe hacer a una mujer sorprendida en adulterio, pero no dicen nada sobre el hombre. No, dicen, los chicos son chicos y seguirán siéndolo. Siempre es asunto de la mujer. Incluso si un hombre viola a una mujer, se condena a la mujer. Deja de ser respetada, no al violador. Este es un asunto horroroso. No puede llamarse religión, es bastante político, básicamente a favor del hombre y en contra de la mujer. Pero así son todos los que se dicen moralistas. En India, cuando se moría el hombre, la esposa tenía que acompañarlo a la pira funeraria, solo entonces se la consideraba digna. Tenía que convertirse en sati, tenía que morir con el marido. Si no moría con él, significaba que no era honrada, que deseaba vivir sin su marido, o que quería que muriese para quedar libre, para enamorarse de otro. En India se pensaba entonces que no existe vida para una mujer cuyo marido haya muerto. El marido es toda su vida. Si el marido se va, ella tiene que marcharse. Pero nada se dice del hombre cuya mujer muere, para él no existe ningún precepto que diga que tiene que morir con su mujer. No, eso no es problema. Inmediatamente después de la muerte de la mujer, en India sucede a diario. La gente quema a la mujer y de vuelta a casa empiezan a pensar en el nuevo matrimonio, donde encontrará el hombre una nueva mujer, cómo encontrarla. No pierden ni un solo día. La moralidad es distinta para el hombre que para la mujer. Por tanto, es una moralidad muy inconsciente, y muy inmoral. Mi definición de moralidad es aquella de la conciencia. Y la conciencia no es ni femenina ni masculina. La conciencia es simplemente conciencia. Solo cuando algo es decidido con conciencia, no podrá ser clasificado, estará más allá de las diferencias de cuerpo, casta o credo. Solo entonces es moral. Maestro, dijeron ellos, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley Moisés nos manda apedrear a estas. ¿Tú, qué dices? Decían esto para probarle y tener de qué acusarle. Jesús, agachándose, escribió con el dedo en la tierra, como si no les oyera. Esta era la trampa. Querían atrapar a Jesús, porque Moisés dijo que una mujer así debería ser apedreada. No dijo nada sobre el hombre. Una mujer tal, debería ser apedreada hasta la muerte. Esto lo dijo Moisés. Por eso le están creando un problema a Jesús.
Si dice, sí, hace como Moisés dice, entonces pueden acusarlo porque siempre ha estado hablando sobre el amor, la compasión, la bondad, el perdón. Entonces pueden decir, ¿qué hay de tu compasión? ¿Qué pasa con tu perdón? ¿Y de tu amor? ¿Dices que tenemos que matar a esta mujer apedreándola? Esto es muy duro, cruel y violento. Muy hábiles los muchachos. Y si Jesús hubiera dicho, eso no está bien. Moisés no tiene razón, entonces ellos habrían insinuado, ¿así que tú has venido a destruir a Moisés? ¿Has venido a destruir y corromper nuestra religión? Tú, que has estado diciéndole a todo el mundo, no he venido a destruir sino a servir. ¿Qué hay de eso? Si has venido a cumplir, sigue la ley de Moisés entonces. Están creando un dilema. Esta es la trampa. No les importa mucho la mujer, recuerda. Su auténtico objetivo es Jesús. La mujer solo es una excusa. Y es tal el caso que presentan, por eso indican, sorprendida en el acto, en flagrante delito. La cuestión no es decidir si realmente ha cometido adulterio. En ese caso, Jesús podría tener una excusa para eludirse. Podría decir, primero, tratad de descubrir si realmente ha sucedido. Traed a los testigos. Vamos a resolverlo primero, lo que llevaría años. Por eso dicen, en flagrante delito. La hemos cogido en el propio acto. Todos somos testigos, no hay razón para resolver nada más. La ley es clara. Moisés ha dicho que semejante índole debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con Moisés? Si lo estás, ¿qué hay entonces de tu amor y compasión, de todo tu mensaje? Si no estás de acuerdo, ¿qué quieres decir con, he venido a cumplir? Has venido a destruir la ley de Moisés. ¿Crees que eres más elevado que Moisés? ¿Crees que sabes más que él? ¿Tú, qué dices? Decían esto para probarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, agachándose, escribía con el dedo en la tierra, como si no les oyera. ¿Por qué? ¿Por qué se inclinó Jesús? ¿Por qué empezó a escribir en la tierra? Justo estaban a la orilla de un río. Jesús estaba sentado en la arena. ¿Por qué empezó a escribir en la arena? ¿Qué ha ocurrido? Una cosa tiene que ser entendida. Siempre es un problema delicado. Por ejemplo, si yo veo que una afirmación de Buda es equivocada, surge la gran duda de decirlo. Él no puede estar equivocado. La tradición ha debido interpretarlo mal. Han debido de poner en su boca algo equivocadamente. Buda no puede equivocarse. Pero ya no hay manera de resolverlo, porque así lo dicen claramente las escrituras. Jesús estaba dudando, preocupado. No quería decir ni una sola palabra en contra de Moisés, pero algo tenía que decir, por eso dudaba. No quería decir nada contra Moisés porque Moisés no lo dijo en ese sentido. En su interior sentía que Moisés no podía haberlo dicho de esa manera. Pero el sentimiento interior no puede ser decisivo. Esta gente diría, ¿quién eres tú? ¿Por qué debería importarnos tu sentimiento interior? Tenemos con nosotros el código escrito, recibido de nuestros antepasados. Allí está escrito muy claramente. Jesús no quería decir nada en contra de Moisés, porque realmente ha venido para servirlo. Cualquiera que se ilumine en el mundo siempre está cumpliendo con todos los iluminados que le hayan precedido. Aun cuando a veces hable en contra de ellos, también entonces está sirviéndolos, no puede decir nada en su contra. Y si sientes que lo está haciendo, no está hablando en contra de ellos, sino en contra de la tradición, de las escrituras. Pero parece que esté hablando contra Moisés, contra Buda, contra Abraham. Por eso se reclinó, se puso a mirar la arena y empezó a escribir. No sabía qué hacer. Tenía que encontrar una salida. Tenía que encontrar una salida de tal manera que no dijera nada contra Moisés y, sin embargo, anular esa ley por completo. Y salió con una respuesta totalmente milagrosa, una respuesta mágica. Como insistieran en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que de vosotros no tenga pecado, que tire el primero una piedra. Es realmente increíble, hermoso, esa era su duda. Encontró cómo darle un significado de oro. No dijo ni una sola palabra en contra de Moisés y tampoco le dio su apoyo. Este es el delicado punto que hay que entender.
Jesús, en efecto, era sumamente inteligente, sin educar, pero totalmente inteligente, un hombre de inmensa conciencia. Esta es la única razón por la que pudo encontrar una salida. Él dijo: el que de vosotros no tenga pecado, les dijo. Muy bien. Lo cual no significa que Moisés esté en lo cierto, sino muy bien. Si así lo dice Moisés, así debe ser. Pero entonces, ¿quién empezará a tirar piedras a esta mujer? El que de vosotros no tenga pecado, que tire el primero una piedra. Así pues, empezad, pero solo aquellos que estén sin pecado. Esto es una nueva aportación de Jesús. Solo puedes juzgar si no estás en pecado. Solo puedes castigar si no has pecado. Si estás en el mismo barco, ¿cuál es el punto? ¿Quién va a castigar a quién? Y de nuevo, agachándose, se puso a escribir. ¿Por qué volvió a inclinarse? Porque debió de sentir miedo. Siempre puede surgir algún estúpido. Sabe que todo el mundo ha cometido un pecado u otro. Si no han cometido ninguno, lo han pensado, lo que es prácticamente lo mismo. Tanto si lo piensas como si lo haces, no hay diferencia. Recuerda, la distinción entre pecado y crimen es esta. El crimen es un acto, solo es crimen cuando se ha realizado. Puedes estar pensando continuamente en ello, pero si no lo llevas a la acción, ningún tribunal puede penarte porque nunca será un crimen. Y solo el crimen está bajo la jurisdicción de las cortes, no el pecado. Entonces, ¿en qué consiste el pecado? Pecado es cuando piensas: me gustaría matar a ese hombre. Ningún tribunal puede hacer nada. Puedes decir: sí, lo he estado pensando toda mi vida, pero el pensamiento está más allá de la jurisprudencia. Se te permite pensar. Ningún tribunal puede castigarte por haber soñado que habías matado a alguien. Puedes soñar todos los días, y matar a tanta gente como quieras. Ningún magistrado podrá juzgarte a menos que lo materialices, que el pensamiento pase a la acción, que se traslade a la realidad. Si sale de ti y afecta a la sociedad, entonces es un crimen. Pero también es pecado porque Dios puede leer tus pensamientos. No necesita leer tus actos. El magistrado tiene que leer los actos, no puede leer los pensamientos. No es un adivino de pensamientos o de la mente. Pero para Dios no existe ninguna diferencia. Tanto si lo piensas como si lo haces, es lo mismo. En el momento en que lo piensas, ya lo has hecho. Por eso Jesús dice: el que de vosotros esté sin pecado, no sin crimen. Dice: aquel de entre vosotros que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Esta distinción es conocida a lo largo de los siglos. Si lo piensas, ya has cometido el pecado. Y de nuevo, agachándose, ¿por qué esta vez? Porque si sigue mirando a la gente, su mirada puede ser muy provocadora. Si continúa mirándolos, alguien por su mirada y por su ofensa puede tirar una piedra a la pobre mujer. No quiere ofender. Se retira. Sencillamente se inclina y empieza a escribir en la arena, otra vez como si no estuviera allí. Se vuelve ausente, porque su presencia puede ser peligrosa. Si han venido para ponerle una trampa y están sintiendo su presencia, les será difícil sentir su propia conciencia, Se retrae, les concede total libertad para pensar en ello. No interfiere. Su presencia podría ser un obstáculo. Si sigue mirándolos, podría ser una ofensa para sus egos. Y también les sería difícil escapar, porque estaría mal que alguien estando junto al alcalde, la gente respetable, ¿cómo va a escapar el alcalde si Jesús lo está mirando? Si se escapa sin haber tirado la piedra, será la prueba de que es un pecador. Se inclina de nuevo, empieza a escribir en la arena, les da una oportunidad, si quieren escapar, pueden hacerlo. Ellos, que le oyeron, convencidos de su propia conciencia, Jesús los dejó solos. Esta es la belleza de este hombre. Ni siquiera interfiere con su presencia. Sencillamente deja de estar allí. Sus conciencias empiezan a remorderlo. Ellos saben. Tal vez ellos mismos han deseado muchas veces a esta mujer, quizá hayan sido partícipes suyos en el pasado. Posiblemente esta mujer sea una prostituta, y toda esta gente respetable en su día haya hecho el amor con ella. Porque una prostituta significa que casi toda la ciudad está involucrada.
En India, en la antigüedad, a las prostitutas se las llamaban Agarbadu, la esposa de la ciudad. Esta es su calificación correcta. Así, toda esa gente ha debido estar involucrada de una manera o de otra con esta mujer o con otras, si no de hecho, al menos de pensamiento. Mi sensación es que debía de ser por la tarde, el sol se estaba poniendo y empezaba a oscurecer, mientras Jesús, inclinado, escribía en la arena. Cayó la noche y, poco a poco, la gente empezó a desaparecer en la oscuridad. Ellos, que le oyeron, convencidos de su propia conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó él solo y la mujer en medio. Primero desaparecieron los más ancianos, porque, desde luego, habían vivido más y, por tanto, habían pecado más. Los jóvenes puede que no sean tan grandes pecadores. Todavía no han tenido suficiente tiempo. Fueron los mayores quienes desaparecieron primero. Los que estaban delante y que lentamente se fueron moviendo hacia atrás hasta escapar. El hombre había creado un gran problema. Había cambiado toda la situación. Ellos habían venido a atraparlo y habían sido atrapados. No puedes pillar a un Jesús o a un Buda. Es imposible, tú serás el atrapado. Tu existencia está en un estado inferior de la mente. ¿Cómo vas a atrapar a un estado superior? Es simplemente necio. El estado superior puede casarte aquí inmediatamente, porque desde allí se tiene acceso a todo tu ser. Jesús debió de mirar dentro de la conciencia de la gente, él podía hacerlo, debió de ver todo tipo de pecados pasándoles por la cabeza. De hecho, mientras estaban allí, pensaban en la mujer, en cómo aprehenderla. Quizá, les molestaba la idea de que hubiera sido otro quien había pecado quitándoles a ellos la oportunidad. O tal vez simplemente se sentían celosos, o simplemente les hubiera gustado ocupar el lugar del hombre que no había sido entregado. Jesús, desde su altura, debió de mirar en sus corazones. Los había casado, se habían olvidado por completo de su trampa, se habían olvidado también de Moisés, de su ley y de todo lo demás. De hecho, nunca les había preocupado Moisés y su ley. Esto también ha de ser comprendido. Lo que de verdad les interesaba era apedrear a la mujer, disfrutar con el asesinato. No les importaba que se castigara a quien había cometido el pecado. Eso era solo una excusa. No podían dejar pasar la ocasión de asesinar a la mujer. Y para ello podían utilizar a Moisés. Moisés dijo muchísimas cosas, pero a ellos no les importaban. No estaban interesados ni en lo que dijo ni en todas sus afirmaciones. Lo único que les seducía era que Moisés había dicho que se puede apedrear a una mujer si se la pilla cometiendo adulterio. No podían perder esta gran oportunidad de asesinar, de violencia. Y cometer la violencia de acuerdo con la ley, ¿a quien le gustaría perdérselo? No solo van a disfrutar de la violencia, también disfrutarán por ser gente muy legal, virtuosos seguidores de Moisés. Pero todos lo han olvidado. Un pequeño giro hacia Jesús, y se olvidan de Moisés. Jesús le ha dado la vuelta a todo, ha conseguido quitarles a la mujer de la cabeza y que pensaran en ellos mismos. Los ha convertido, los ha dado la vuelta, una vuelta de 180 grados. Estaban pensando en la mujer, en Moisés y en Jesús, y él ha cambiado su actitud por completo. Ha conseguido que ellos sean su propio objetivo. Les ha dado la vuelta a su conciencia. Les dijo: mirad en vuestro interior. Si no habéis pecado nunca, entonces, podéis hacerlo, podéis matar a la mujer. Incorporándose Jesús, vio que todos se habían marchado, saliendo uno a uno, hasta el último, y quedó él solo y la mujer en medio. Incorporándose Jesús, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? No está diciendo: yo te acuso. ¿Dónde están los que te acusan? En ningún momento está siendo partícipe. No la juzga, no la condena. No la dice ni una sola palabra, lo único que dice es: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? ¿Se han marchado todos? ¿Ninguno te ha tirado una piedra? Dijo ella: nadie, Señor. Ella debió de sentir hacia este hombre un gran respeto, reverencia. No solo la había salvado físicamente, sino que tampoco la acusó de ninguna manera. También la había salvado espiritualmente.
Debió de mirarlo a esos ojos que solo desprendían amor y compasión, nada más. Este es el hombre religioso. El moralista siempre está condenando, acusando. El religioso siempre acepta, perdona. Dijo ella. Ninguno, Señor. Jesús dijo. Yo tampoco te condeno. Vete y ya no peques más. Jesús dice. No hay por qué preocuparse, es pasado. El pasado, pasado está. Lo que se ha ido, ido está. Olvídalo, pero toma la situación como una lección. No sigas cometiendo los mismos errores en el futuro, si piensas que son errores. Yo no te condeno. Yo tampoco te condeno, pero si piensas que has cometido algún error, tú decides. No lo vuelvas a hacer. Olvida el pasado y no lo repitas más. Este es el mensaje completo de todos los Budas, todos los Cristos y todos los Krishnas. Olvida el pasado y, si lo comprendes, no lo vuelvas a hacer. Eso es suficiente. No existe castigo ni juicio. Cuando has hecho algo, es porque estabas desesperado. Eres inconsciente, tienes tus limitaciones, tus deseos incumplidos. Lo que sea que hayas hecho, era lo único que podías hacer. Así pues, ¿qué sentido tiene acusarte y condenarte? Lo único posible es elevar la conciencia. Esa mujer debió de entrar en un alto nivel de conciencia. Debió de asustarla mucho que fueran a matarla. Y este hombre, con una simple explicación, la salvó de la muerte. No solo eso, los acusadores desaparecieron. Había hecho un milagro. Y además de no haberla matado, sintieron vergüenza y escaparon como ladrones en la oscuridad de la noche. Ese hombre es un mago. Y ahora está diciendo, yo no te condeno. Si piensas que has hecho algo malo, no vuelvas a hacerlo. Eso es suficiente. Había convertido a la mujer. Esto es lo que los mordaces llaman un contacto elevado. Jesús está en las alturas, si llegas a tener afinidad con él, empezarás a elevarte. Esto es sincronicidad, no es causal. La mujer debió de llegar allí casi condenándose a sí misma, avergonzada, pensando en suicidarse. Él elevó a esa mujer, la transformó. Dijo ella, ninguno, Señor. Jesús se convierte para ella en un Señor, en Dios. Nunca antes había visto ella un hombre tan piadoso. Un hombre que no condena, que no juzga, se convierte en un Dios. Y solo con su presencia, con una simple explicación, toda esa gente desapareció y ella quedó salvada. Y no solo físicamente, sino espiritualmente intacta. Jesús no interfirió en absoluto. No condenó, no dijo ni una sola palabra. Lo único que dijo fue, no repitas tu pasado, ni una palabra más. Deja que el pasado sea pasado y lo que se ha ido, ido está. Eres una nueva persona. Todo está bien, estás perdonada. Jesús transformó a mucha gente mediante el perdón. Esta es una de las acusaciones que tenían contra él, que perdonaba a la gente. ¿Quién es él para perdonar? Alguien ha cometido un pecado, la sociedad tiene que castigarlo. Y, si no puede hacerlo y el hombre se escapa, la sociedad tiene preparado el castigo a través de Dios, deberá ser enviado al infierno. Los hindúes también están bastante en contra de la idea de que Jesús pueda perdonar. Esta idea cristiana es inmensa, tremenda, muy grande y poderosa. Los hindúes dicen que tienes que sufrir el karma del pasado, tendrás que deshacer lo que hayas hecho. Si has hecho algo malo, tendrás que hacer algo bueno. Lo malo y su resultado vendrán. Tendrás que sufrir sus consecuencias. Los hindúes no lo aceptan. Tampoco los budistas, los jainas, ni los judíos estaban de acuerdo con Jesús. ¿Cómo puede ser que perdone? Pero yo os digo, un hombre con semejante comprensión puede perdonar. Pero no significa que quedes perdonado. La cuestión es que si esa conciencia, esa gran conciencia, puede hacerte sentir bien, nada está mal, no te preocupes, puedes quitarte de encima el pasado como si fuera polvo, eso mismo te dará tal coraje, tal entusiasmo, que te abrirá a nuevas posibilidades y nuevas puertas. Y quedarás liberado. Inmediatamente podrás superarlo. De aquí viene la idea cristiana de la confesión. Pero no funciona de esa manera, porque quien te confiesa es un hombre ordinario igual que tú. Cuando te confiesas, el sacerdote no está perdonándote realmente, en su interior puede que esté condenándote.
Su perdón no es más que una representación. Solo es un hombre corriente, su conciencia no es superior a la tuya. El perdón únicamente puede fluir desde lo más elevado. Solamente desde las altas montañas pueden los ríos fluir hacia los valles. El perdón solo puede fluir desde un Jesús o un Buda. Cuando aparece un hombre como ellos, solo con su toque, con su mirada, es suficiente para perdonar todo tu pasado y tus karmas. Yo estoy completamente de acuerdo con Jesús. Él aporta una nueva visión a la humanidad. Alcanzar la libertad. El concepto de los hindúes, los jaina o los budistas es muy corriente y matemático. No entraña ninguna magia. Es muy lógico pero no contiene nada de amor. Jesús trae el amor al mundo.